Ya. Em, Como se habrán dado cuenta, el auxiliar de hoy va a tratar un poco de lo que están viendo ahora en el curso, que vendría siendo la última parte ya. Serían espacios de Sobolev. Em, Puse un resumen breve al inicio de la pauta, pero igual me gustaría saber cómo van con la materia, si están entendiendo un poco de dónde salen estos espacios, por qué se usan, se entiende la definición. Igual acá en el auxiliar vamos a dar una definición alternativa, que quizás le ayuda un poco a esclarecer la motivación detrás de estos espacios. Pero no sé, si tienen dudas me las pueden plantear, de la intuición más que nada, yo creo. Si no, podemos partir nomás. Me apartado, ¿no? Yo creo. Como ¿Ya? que ahí surgen dudas después. Me parece bien. En la P1 voy a probar algunas propiedades bien simples. En realidad todo es como bien simple en el auxiliar de hoy, no hay nada como muy rebuscado. Eh, las propiedades que voy a mostrar en la P1, en general, también son ciertas para S real, es decir, S posiblemente negativo, pero para hacerlo un poco más simple lo hice con S positivo y en particular porque lo voy a usar en la P2. Y bueno, en la P3 también ahí vamos a ver que estas son algunas cosas que voy a mostrar en las partes anteriores. Ya. Eh, ok, vamos a partir entonces. Como siempre, vamos a partir con un recuerdo. Eh, la definición, bueno, quizá más definición, unas propiedades de la transformada de Fourier que son las fundamentales y las que más vamos a usar en el auxiliar de hoy. La de la derivada, por supuesto, que al tomar una transformada de Fourier a una derivada de una función, me tira polinomios. En particular, con un multiíndice me tira el polinomio de i por la variable, eso elevado a alfa, donde alfa se entiende como un vector de números naturales, ¿cierto? O posiblemente reales, donde cada coordenada vendría siendo el exponente de mi coordenada del chi, ¿ya? Y bueno, se obtiene una propiedad análoga para el caso de multiplicación por polinomios, ¿cierto? Está como esta dualidad entre diferenciación y multiplicación por polinomios, que es lo que hace tan útil a la transformada de Fourier. También tenemos otra identidad súper importante, que es la identidad de Plancherel, o Plancherel, no sé cómo se pronuncia, que me dice que en cierta manera me preserva el producto interno de la transformada. ¿Sí? Bueno, ustedes saben, como estamos usando una definición que es como la propia que se usa en EDP, esta definición me hace que en la identidad de Plancherel me salga este factor de 2pi a la menos n, que es el precio que nosotros pagamos para evitar que me salga el factor de 2pi acá arriba, al derivar. ¿Ya? Y bueno, uno puede reemplazar acá el psi de esta igualdad por un phi, y en particular me queda que es una casi isometría, por decirlo de esa manera. ¿Sí? Salvo una constante. Eh, esos son como los dos resultados de Fourier más importantes. Em, Nos vamos a la definición de espacio de Sobolev, que es como la definición que uno da al inicio. Bueno, depende de en qué orden uno lo quiera hacer. Pero esto es una definición súper útil, que se hace por medio de dualidad, ¿cierto? Y de transformada de Fourier. ¿Cómo lo hace? Bueno, uno toma una distribución temperada. Aquí el asterisco indica como el dual de S, también voy a usar el S'. Los voy a intercambiar, no me voy a fijar mucho en esa notación. Espero que se entienda. ¿Cierto? Entonces tomo una distribución temperada. Yo sé que las distribuciones temperadas les puedo tomar la transformada de Fourier, ¿cierto? Está definida por dualidad. Pero a esta transformada de Fourier le voy a pedir dos cosas. Bueno, que sea una función. ¿Para qué quiero que sea una función? Para poder integrarla con respecto a qué, con este peso de acá. ¿Ya? Que este vendría siendo un peso, bueno, tengo un uno más el chi al cuadrado. En general se pone el uno más porque así me evito problemas de singularidades como uno partido en cero. Al agregar el uno como que me ahorro todos esos problemas. Y no me cambia nada, por supuesto. Otro detalle importante que este término de acá es de orden S. Si se fijan, tengo el chi al cuadrado y acá afuera tengo el S partido en 2, así que como que se me cancela el 2 como, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Me queda de orden S. Y
quiero ver que esto término de acá, al multiplicarlo por la transformada de Fourier de f, me queda n L2. Es decir, que esta función de acá es de cuadrado integral. ¿Ya? Uno puede definir un producto interno en este espacio, lo defino de esta manera. Bueno, quizá salga una constante, no sé, ahí depende como del gusto de uno, que vendría siendo, bueno, el producto clásico en L2, con la salvedad de que está el conjugado acá, ¿cierto? Porque como tengo transformadas, podría tener valores complejos. Y bueno, el peso usual, ¿ya? Una Em, duda. ¿Sí? Nosotros en general lo vamos a tomar con el 2 pi a la menos n, porque el profe lo he visto usarlo con y sin el 2 pi a la menos n. Entonces como que de repente me La confundo mal. respuesta es que no importa, es una constante. No sabría Ah, ya, decirte bueno. como que depende del profe al final. A mí me da lo mismo. Si tú lo haces con 2pi o con sin 2pi, mientras seas consistente, todo bien. Y en realidad ni Bacán. siquiera importa mucho si es consistente, porque al final es una constante igual, ¿cachai? Entonces, pucha, no sé, si en un control como que usáis las dos, no te voy a descontar así un punto completo por eso, ¿cachai? De hecho, dudo que te descuente más de una décima. Así que Ya, tranqui bueno. por ese lado. ¿Ya? ¿Sabes? Eso. Aparte que las constantes siempre ustedes saben se absorben, ¿cachai? Como que se junta todo al final y no importa mucho. Y bueno, otro detalle importante que vieron en clases también, que un poco como esta como equivalencia de norma. Bueno, este es un lema que lleva a demostrar una equivalencia de norma. De este estilo, ¿cierto? Que tengo este factor conocido ya que lo hemos visto acá arriba, y lo puedo acotar como por arriba y por abajo con esta sumatoria de polinomios, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Bueno, quizás lo vamos a ver en la demostración de la P2 eh, cómo se usa esto más o menos, pero ustedes se dan cuenta un poco de la propiedad de este lema y a lo que han visto en el curso que hay como una cierta, no sé si como truco por decirlo de alguna manera, que me permite derivar cosas que a priori no serían como derivables en el sentido clásico. Y eso da origen como toda una teoría que se llama teoría de operadores pseudo diferenciales, creo, que no me manejo mucho ahí, pero bueno, también lo vieron con el laplaciano, ¿cierto? Que este como factor corresponde como al laplaciano en el espacio euclidiano, donde chi vendría siendo como la frecuencia. La transformada de Fourier me da como esta correspondencia que me permite pasar de derivadas a polinomios, ¿sí? Y bueno, eso porque multiplicar por un polinomio es como mucho más fácil que derivar en cierto sentido, ¿cierto? Puedo hacerlo en particular para una función en L2, siempre y cuando al multiplicar por ese polinomio me siga quedando con suficiente regularidad, y cosa que no puedo hacer con una derivada normal, ¿cierto? Ustedes saben que no puedo llegar y derivar una función en L2 porque ni siquiera son funciones, son clases de equivalencia de funciones, así que no tiene sentido evaluarla punto a punto. Así que al hacer esto, como que me permite saltarme ese drama y de alguna manera definir una noción de derivada un poco más general, ¿sí? De hecho, lo puedo hacer como con exponente real, ¿ya? Lo cual igual es como medio raro si lo piensan, como tomar media derivada. Uno no sabría cómo definirlo a priori. Bueno, lo podría hacer como de esta manera quizás. Hay otras también de hacerlo, pero bueno, esa es como la idea, ¿ya? Algunas propiedades que, bueno, que no vamos a ver, pero como estaba viendo la clase del profe, dije, bueno, quizás las pongo y cuando alguien la revise les puede servir. El operador lineal de derivada, ¿cierto? Entendiendo como derivada distribucional o derivada débil, me baja un poco la regularidad, paso de un S a un S menos K, y es continuo en estos espacios. Otra proposición importante, que esa sí se ocupa un poco más, no sé si la van a alcanzar a ver, pero se ocupa harto como eh, en problemas DDP, los espacios con S negativo, ¿cierto? Uno ve que el dual de S lo puede pasar como a menos S, entre comillas, como que hay una identificación por medio del producto en L2. Y bueno, eso. También bueno, el lema de Sobolev, que también es importante, no lo vamos a usar hoy día, pero
es importante como para la teoría de regularidad de las funciones, que si yo estoy en un espacio de Sobolev con un exponente suficientemente grande, entendiendo el S como la cantidad de veces que puedo derivar, si puedo derivar muchas veces y estas derivadas están en L2, tienen cierta integrabilidad, entonces eso me permite deducir que en particular mi función, que a priori ni siquiera es una función, ustedes recuerdan, esto está definido como distribuciones temperadas, tales que la transformada de Fourier cumple algo. Bueno, estos objetos van a terminar estando en un CK, que igual es como interesante, ¿no? Que a priori no tendría por qué ser así. Y eso es como el recuerdo. Eh, Así que si no hay dudas, vamos a partir con la parte A de la P1. Eh, no es muy complicado el auxiliar de hoy, como que más que nada como para soltar la mano. Pero igual quizás creo que la P2 es como la más interesante, porque les permite ver los espacios de Sobolev de otra forma, que quizás no han visto en clase. Si lo vieron, bueno, escucha, me arruiné el auxiliar, pero creo que no sé eso. ¿Ya? Entonces, primero vamos a partir con con la parte A, ¿sí? Que nos dice lo siguiente. Queremos encontrar como una correspondencia entre nuestro espacio de Sobolev, HS, con un espacio L2, con otra medida, que es la medida con el peso conocido ya, ¿cierto? Del polinomio en T. Vamos a ver que un isomorfismo unitario, es decir, que preserva el producto interno. Eh, Aquí probablemente me comí la constante que me habían preguntado antes, así que ya se darán cuenta de que no importa mucho. Bueno, pero unitario salvo una constante dependiendo de la definición que usen ustedes. No, en realidad no importa nada. ¿Ya? Y bueno, vamos a decir que un espacio de Hilbert, que en realidad va a salir gratis de que un isomorfismo unitario. ¿Ya? En el auxiliar vamos a omitir los dominios, ¿ya? Como HS de RN, todo va a ser de RN. Lo que sí voy a escribir es la medida del espacio, y si no la escribo es porque es la medida de LP. ¿Ya? Entonces vamos a partir. Si tomo dos funciones en HS, por definición sabemos que esto de acá, absorbo el polinomio en la medida, por definición esta medida de acá, ¿cierto? Es mi producto en el L2 de mu de S, ¿ya? Y esto es justamente la definición de ser transformación unitaria. ¿Qué es lo que quiero decir? Que me preserva el producto interno, ¿ya? Aquí probablemente habría una constante si usara la definición que puse en el resumen. Los dejo a su criterio, si quieren poner o no. Al final no me cambia nada porque igual la constante no me afecta la topología y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? En particular, si uno toma como G igual a F o F igual G, uno ve que esto es una isometría. Así que está bien definida, ¿cierto? Efectivamente va a ser finita la norma en L2, porque es finita la norma en HS, así que efectivamente estoy llegando al espacio correcto, y es inyectiva porque es una isometría. Eso también es como ensayo de análisis y todo eso, pero si no se acuerdan, bueno, uno toma dos elementos que tienen la misma imagen, y si eso es igual a cero, bueno, como es una isometría, entonces la diferencia de los elementos originales también tiene que ser igual a cero, y bueno, entonces tienen que ser iguales porque es una norma. ¿Ya? Además, la función, bueno, ustedes tienen más que sabido que es una transformación lineal, así que en realidad no solamente nos falta ver que es sobreyectiva, y aquí es donde uso que ese es positivo como para no calentarme más la cabeza. Acoto de esta manera, 1 yo sé que es menor a 1 más algo positivo, ¿ya? Aquí el S también funciona todo bien. Eh, Como es positivo, así que no tengo ningún problema. Esta cota de acá se tiene. Y bueno, como la integral es monótona, puedo acotar. El módulo de h al cuadrado es positivo, así que no tengo ningún problema. Y en particular tengo que h está en L2, ¿ya? En el espacio con L2 entendiendo con la medida del EV usual, ¿ya? No con la medida mu S rara que estamos usando. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
yo sé que las funciones en L2 tienen transformada de Fourier y también se puede invertir la transformada de Fourier, ¿ya? Es decir, un isomorfismo dentro de L2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, tomo la inversa de H, la defino como mi F de esta manera, también va a estar en L2, por definición. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Tomo la transformada de F, pero yo sé que F es la transformada inversa de H. El teorema de inversión de Fourier me dice que la transformada y la antitransformada se cancela, así que me queda H. Y H yo lo tomé justamente en L2 de mu S. ¿Y qué es lo que significa esto? Que H está en L2 de mu S, en particular, que este peso multiplicado por F gorro, que es H, está en L2 de la medida de Lebesgue. Es solamente por definición, traducir lo que significa esto de acá. Y bueno, estoy listo, porque encuentro un elemento en HS, y que al tomar la transformada me da el elemento de H que yo había tomado originalmente. Ya, el elemento H de L2 que había tomado anteriormente. Me lo corrijo. Y bueno, con eso ya sobreyectiva. Entonces tenemos que sobreyectiva, inyectiva porque es isometría. Además vimos que era unitaria, y eso es todo lo que teníamos que demostrar. ¿Sí? Entonces estamos listos. Porque, bueno, una función lineal, invertible, morfismo, todo lo que quieran. Y bueno, como les dije, sale gratis que sea espacio de Hilbert HS, porque como es una isometría, me conserva todas las propiedades topológicas que tengo en mi espacio original. Y ustedes saben que todos los espacios de L2 con una medida positiva, no sé, regular, suficientemente buena, son de Banach, son completos. Entonces, la isometría me traspasa la completitud de este L2 al espacio HS. ¿Sí? Eso es como la parte A. Si me preguntas hasta ahí, paso a la parte B. Tengo una duda. ¿Habías tomado como la antitransformada de la transformada? Claro, porque fíjate que F lo defino como la antitransformada de H. Entonces, no sé si puedes ver mi cursor, pero acá estoy en esta línea. Entonces, toma la transformada a ambos lados de la igualdad. Acá te queda la transformada de H, te queda la transformada de la antitransformada de H. Lo dije bien, ¿no? La transformada de F, perdón, igual a la transformada de la antitransformada de H. ¿Sí? Y Sí. la transformada de la antitransformada, como está en L2, eso es igual a la identidad, y te queda H solo. Entonces, en L2 como que se cumple que la transformada de la antitransformada es la entidad. Sí, y eso es una buena consulta, porque en L2 tú tienes el teorema de inversión de Fourier, que es eso, que la transformada de Fourier es invertible y por ambos lados y puedes hacer eso. También lo tienes en el espacio de Schwartz. Ahí también puedes invertir la transformada de Fourier y se tiene lo que menciono acá. También lo tienes en el espacio de distribuciones temperadas, creo. Y eso. Igual hay más espacios donde puedes invertir la transformada de Fourier, pero como que ahí ya no es como simétrico el tema. Por ejemplo, si tienes una función integrable y tal que su transformada también es integrable, también podría invertirla ahí, ¿cachai? Pero como que no tenía un espacio donde hacerlo, como que no tenéis como esa simetría. Como que no te dejen variante el espacio, ¿cachai? Sí lo puedes hacer en L2, en el espacio de Schwartz, y creo que en las distribuciones temperadas. Ahí podía hacer lo que queráis con la transformada de Fourier. Ya, muchas gracias. Vale. Ahora voy a pasar a la B, que es súper corta. Vamos a ver que, bueno, es el espacio de Schwartz. Va a ser denso en HS, usando que es denso en L2. No sé si lo vieron en clase, pero bueno, uno puede ver que el espacio
funciones test, o sea, funciones SOA de soporte compacto denso en L2. Y bueno, ese contiene las SOA de soporte compacto, así que sale al tiro. Y como uno ve que las SOA de soporte compacto son densas en L2, bueno, toma eh, convoluciones con modifiers, quizás, como la demostración estándar, creo, y resulta. Entonces, esto ya se sabe. Si no lo sabían, denlo por sabido, ¿ya? Y, bueno, a menos que se lo pillamos en alguna actividad. Vamos a demostrar que entonces que S se incrusta de manera densa en HDS. Aquí puse incrusta quizás como un tecnicismo, pero uno dice que S está contenido en HDS, ¿ya? Ok. Tomamos un H en el espacio L2 con la medida que habíamos visto antes, con el peso, que es lo mismo que decir que esto H con el multiplicado por el polinomio está en L2 normal. Y como siempre con argumento de densidad, bueno, nos damos un epsilon, y como un H es arbitrario, queremos ver que existe algún elemento del conjunto que quiero ver que es denso, que está a una distancia pequeña de, de mi elemento inicial, ¿ya? En particular, como yo sé que H por el peso está en L2, L2 con la medida de Lebesgue, y yo sé que S es denso en L2 con la medida de Lebesgue, puedo tomar un phi, ¿cierto?, en el espacio de Schwarz, que está a una distancia en L2 menor a epsilon cuadrado. El cuadrado acá es porque estoy tomando la norma al cuadrado, ¿ya? Para no tener que poner una raíz en cada línea. Entonces, ¿qué hacemos acá? Me gustaría armarme a partir de esto el peso, o sea, la distancia en mi HS, ¿cierto? Y para eso tenía, bueno, una transformada de Fourier y también tenía el peso afuera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me defino mi función psi como 1 más epsilon, perdón, chi al cuadrado a menos s medios por mi función phi que está en el espacio de Schwarz. Ahora bien, esto es un polinomio, esto de acá, y tengo mi phi en el espacio de Schwarz, así que como ustedes saben, que phi esté en el espacio de Schwarz quiere decir que cae más rápido que cualquier polinomio, en particular si lo multiplico por algo con comportamiento polinomial, como es este término de acá. Al multiplicar a esta función, ¿cierto?, por el factor, voy a seguir estando en mi espacio de Schwarz, no me cambia nada porque sigo decayendo muy rápido, es imposible que esto de acá le gane a mi phi, así que la función que me definí, el psi, también va a seguir estando en mi espacio de Schwarz. Y bueno, de la definición uno pasa multiplicando el factor y ve que efectivamente el phi de arriba lo puedo escribir también como la multiplicación por el psi. Y bueno, reemplazo. Me voy acá arriba, veo que significa el phi, bueno, significa el psi multiplicado por el peso a la s medios. Puedo factorizar, lo saco para afuera. El s medios con el 2 de arriba me elimina el medio, me queda el s solamente. Y me queda este término acá. Ya. Y ahí estamos. No, creo que tengo un problema. Sí, porque aquí debería ser como la transformada, ¿cierto? Pero quizás con Plancherel debería solucionarse. Ya. Claro. Em, Ese es un detalle que lo voy a corregir en la pauta, pero efectivamente acá para que me quede la norma debería ser una transformada de Fourier, ¿ya? Eh, pero en realidad no importa mucho porque siempre puedo tomar la inversa, ese tipo de cosas, de manera que hago el truco que había hecho antes, que tomo la transformada de la transformada, se me cancela todo y me debería quedar una transformada igual, ¿ya? Pero sí, hay un detalle ahí que es la demostración para que lo tengan en mente. Lo voy a corregir después. Ya. Y bueno, para concluir, nos devolvemos a la parte A, ¿cierto? La que hemos mostrado antes.
podemos tomar la transformada inversa para ver que f a la menos 1 de S es denso en HS. Porque, bueno, salvo el detalle que mencioné, hemos demostrado que S es denso en L2. Entonces, en particular, como tomo la antitransformada a los dos lados de la inclusión, me queda que f a la menos 1 es denso en f a la menos 1 de L2. F a la menos 1 de L2 con este peso va a ser HS, justamente porque f es continua, todo lo que quieran, isomorfismo, unitaria, etcétera. Y bueno, la transformada, como ya lo habíamos conversado hace un rato, me deja invariante el S, ¿sí? Así que en particular me queda que S es justamente denso en HS, en un espacio de Sobolev. Eso. Sí, tengan en mente ese detalle que acá debería haber alguna transformada, ya, para que me quede efectivamente la norma en HS. Aunque, insisto, como tenemos Plancherel y todo eso, no es un obstáculo muy grande. Eso. La parte C, seguimos si quieren, si no tienen dudas. Esta también es corta. Tomamos T y S positivo, o bueno, no negativos, y queremos ver que entonces que hay una cierta inclusión de HS en HT, con la topología de este último, y también queremos ver que hay una desigualdad entre las normas. Vamos a partir demostrando la desigualdad de las normas, porque así lo otro se tiene sentido. ¿Ya? Insisto, el argumento anterior que habíamos hecho antes, ¿cierto? De acotar uno por este término del chi al cuadrado, y aprovechamos de que S y T son no negativos, ¿cierto? Para poder acotar de esta manera, porque tanto el lado izquierdo como el lado derecho son mayores a 1, así que efectivamente tengo esta desigualdad. Y bueno, escribo lo que quiero demostrar, ¿no? Tomo un F en HS, ¿qué es lo que quiero ver? Bueno, quiero ver la desigualdad de abajo, pero también quiero ver que está en HDT. Ahora, como yo sé que en F está en HS, en particular F es una distribución temperada, tiene transformada de Fourier, y la transformada de Fourier es una función. Entonces, lo único que me quedaría ver es que la integral del exponente de la transformada con el término, con el exponente de t, efectivamente tiene que ser finita, ¿ya? Es decir, este término de acá tiene que estar en L2, sacándole el cuadrado, por supuesto. Y bueno, escribimos la definición. La norma al cuadrado en HT de f, bueno, la transformada de Fourier no pasa nada. Este término de acá es positivo porque está el módulo al cuadrado, multiplicado por el polinomio a la t, y esto es menor o igual que el polinomio a la s, ¿cierto? Y esto de acá es positivo, así que puedo acotar. La integral es monótona, no pasa nada, y me queda justamente la norma en HS, ¿ya? Yo sé que el lado derecho es finito, así que en particular el lado izquierdo también es finito, y con eso estamos listos. F pertenece a HT y tenemos que es subconjunto, ¿ya? También tenemos la desigualdad de las normas. Para lo otro, nos aprovechamos de la parte B para ver que S es denso en HS, está incluido, ¿cierto? En particular. Así que como HS es subconjunto de HT, estamos listos. HS contiene un denso de HDT, así que en particular HS también va a ser denso, y estamos listos. ¿Por qué? Bueno, cabe mencionarlo también, S es denso en HT con la topología de HT, ¿cierto? Para cualquier T, ¿ya? Es lo que hemos demostrado anteriormente. Eso, es bastante corto. Y acá en la parte D también es lo mismo. Básicamente devolvernos a la parte C y escoger el S y el T adecuado, ¿cierto? Es directo en realidad que H0 es L2, porque tomamos F en H0,
tiene transformada de cuadrado integrable. Y de nuevo, por el teorema de inversión de Fourier, f también va a estar en L2, f siendo la transformada, la original, es decir, la antitransformada de la transformada. Así que no me salgo del espacio de L2, de cierta manera. Y eso. Por C, tomo acá eh, t igual 0 y estamos listos. HS va a ser su espacio de H0, que es igual a L2, y ganamos. Oye, Brian, una duda media general Dime. sobre la transformada y la antitransformada. Sí, pregunta nomás. La antitransformada también, por ejemplo, si soy Schwartz, me mantiene Schwartz, y si soy L1, me mantiene L1. No, L1 no. Solo puedes asegurar que te preserva L2, Schwartz y distribuciones temperadas, creo. Pero L1 Ya, no puedes asegurar que es así, ¿ya? Y hay contraejemplos que también así lo demuestran. En este momento no se me viene ninguna a la mente, pero hay, ¿ya? Y hay varios. ya. Así Pero que es no. una propiedad que tiene tanto la transformada como la antitransformada. Claro, Eso, claro. O para sea, eso está. la transformada está definida en L1, pero tenéis que tener mucho cuidado si la queréis invertir en L1, ¿ya? Tenéis Ya, que hacer trabajo para hacerlo, ya no es como llegar y hacerlo como en L2 o en charts o de distribuciones temperadas, ¿ya? Así que ojo ahí. ya, bueno. Entonces, Ya, L2, charts, distribuciones temperadas. Y con eso, ahí podéis hacer lo que queráis, pero si no, tenéis que empezar a trabajar. ya, gracias. ¿Ya? Y bueno, esa era la P1, que era más que nada como una especie de lema para lo que voy a hacer en la parte 2, que tampoco es muy difícil en realidad, pero necesitaba como esos resultados. Y bueno, aquí es como la parte más interesante del auxiliar porque introduzco una definición alternativa, por decirlo de alguna manera, de los espacios de Sobolev, que son los espacios WKP, y los defino de la siguiente manera. Bueno, tomo una función en un espacio LP, de ahí el P del W, tal que las derivadas débiles, todas están en LP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El K me da la cantidad de derivadas, por decirlo de alguna manera, y el P me da la regularidad de las derivadas. Entonces, WKP, A tiene K derivadas, que son P integrales. O sea, es como la mnemotecnia. Y bueno, estos espacios también son súper clásicos. De hecho, si ustedes saben, por ejemplo, Levans o algunos otros libros de EP, los espacios de Sobolev los definen así. Em, Hay una correspondencia para P igual a 2 y creo que también para P distinto de 2 igual hay como una correspondencia, pero es mucho más complicado de demostrar. Y esa es la correspondencia que vamos a ver ahora, ¿cierto? Ahora ustedes vieron los espacios HS, que de cierta manera son más generales que los WKP, porque en vez de tener K derivadas como K entero, pueden tener S real, y eso es muy bueno. Pero por otro lado, están perdiendo un poco porque los espacios que definieron están todos como en L2, como con P igual 2. Entonces, si quiero ver como regularidad en LP, quizá me conviene trabajar con esto de acá, ¿ya? Bueno, igual uno puede definir como los espacios HS a la P, pero no lo hicimos acá en el curso todavía. No sé si lo van a hacer. Y eso. Entonces, aquí quizás hago un espacio para mencionarles y repetirles lo que había hablado un poco en la introducción, que tengo como este intercambio, ¿cierto?, entre polinomios en el espacio de frecuencia y derivadas en el espacio euclidiano. Entonces, al decir que estos dos conjuntos, el W y el H, son iguales, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que pedirle a una función que su transformada de Fourier sea como integrarle hasta una potencia k, digamos, es lo mismo que pedirle
que tenga cada derivada y bueno, que cada derivada tenga cierta regularidad. Eh, Derivadas en un sentido más débil. ¿Y en qué sentido débil? Bueno, derivada débil. eh, la verdad yo no sé si habían visto esta definición, pero como vieron distribuciones, me imagino que es como nada nuevo en cierto sentido. La puse igual en honor a la verdad, ¿cierto? Y para ser un poco más pedagógico, la tienen acá. Insisto, es lo mismo que la derivada distribucional. Acá ustedes pueden reemplazar la integral por el producto de dualidad y es la misma definición. Esto sale de la integración por partes, ¿cierto? Que es como el pilar fundamental de las derivadas débiles y derivadas distribucionales. Y eso. Entonces queremos demostrar que estos dos conjuntos son iguales y lo vamos a hacer como siempre se hace por doble inclusión. Vamos a partir con la inclusión hacia la derecha. Es decir, me tomo un f en WK2. Insisto, la definición es la que está acá. El P igual a 2, es decir, que todo en L2, ¿cierto? El cambio de las derivadas de la integrabilidad. Me tomo una función en ese espacio, va a ser la cuadrada integrable, por definición, y también va a ser una distribución temperada, ¿cierto? Porque está en L2. Así que en particular tiene transformada, ¿ya? De hecho, no necesito que sea distribución temperada porque ya sé que está en L2, pero bueno, la definición de HS me pide que sean distribuciones temperadas, así que hay que mencionarlo igual, ¿ya? Ok. Si ustedes se van al recuerdo, van a ver que, bueno, pongo la desigualdad completa, vamos a usar la mitad de esa desigualdad. En clase ustedes vieron que se tiene esta desigualdad para cierta constante C, ¿ya? Que quizás podría depender de cada, no sé, da lo mismo. La cosa es que no depende de mi variable, ya es una constante. Y bueno, ¿qué es lo que me dice esta constante? Que el polinomio a la k está acotado por abajo por la suma de estos polinomios en alfa, al cuadrado. Donde alfa, bueno, el módulo de alfa, que ustedes recordarán es la suma de todos los valores del multiíndice alfa, es menor o igual a k. Es decir, que el orden como total de la derivada es menor o igual a k, entendiendo la correspondencia entre estos polinomios a la alfa con derivada a la alfa. Bueno, teniendo esta desigualdad, uno multiplica por la transformada de Fourier al cuadrado porque es lo que queremos acotar de cierta manera, y bueno, me queda lo de abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como tengo todo el cuadrado, lo puedo sacar afuera, junto con el módulo. Puedo agregarle un i adentro, porque el i tiene módulo 1, así que no tengo ningún problema, no cambio nada. Me queda una igualdad. La paso para adentro del chi a la alfa, porque, bueno, i a la alfa también sigue teniendo módulo 1, no tengo ningún problema. Y me queda esto acá. ¿Por qué quiero que me quede esto acá? Justamente por la propiedad de la transformada de Fourier y la multiplicación con polinomios. Integro ambos lados de la desigualdad, ¿cierto? Para armarme la norma en L2, que es lo que me queda al lado derecho. Em, Ocupo Plancherel. Acá me queda un 2 pi a la n, porque inicialmente estaba al otro lado, así que lo pasé multiplicando. Y bueno, con la propiedad de diferenciación de la transformada de Fourier, que es lo que me queda que la derivada débil, en este caso, de alfa, a la alfa, perdón, de f, al cuadrado, porque estoy haciendo al cuadrado, así me quito las raíces molestas. Esto de acá es finito, porque yo tomé f en w a la k2. En particular son todas finitas, ¿ya? Así que al sumarlas no tengo ningún problema, me queda todo finito. Y en particular, el lado izquierdo es finito. Así que estamos listos. F pertenece a HK. ¿Sí? ¿Está ahí todo bien? Espero no haber hecho nada muy raro.
Teniendo la demostración hacia el lado derecho, nos falta la demostración hacia el lado izquierdo. ¿Qué es lo que quiere decir? Tomar un F en HK y queremos ver que está en WK2. Por la pregunta 1, nosotros ya sabemos que si F pertenece a HK, como K es positivo, en particular F va a ser una función en L2. ¿Ya? Bueno, entendiendo que quizás función es un poco ambiguo el término porque en realidad es una clase de equivalencia de funciones, pero espero que se entienda, ya no es una distribución en el fondo, sino que es un elemento de L2. ¿Ya? F pertenece a C', así que también tiene derivada en el sentido distribucional. Así que quizás si en algún momento llego a derivar, después me preocupo en qué sentido lo voy a hacer, pero sé que por lo menos existe en el sentido distribucional. Me doy un multiíndice cualquiera, por supuesto con orden menor acá, menor o igual acá. Aquí debería ser un IT a la alfa, ya, no un 2. Pero bueno, yo sé que F pertenece a C', así que en particular su transformada de Fourier también pertenece a C'. Y bueno, al multiplicarla por un polinomio también no me cambia nada, así que la multiplicación por el polinomio en chi a la alfa también me sigue dejando la transformada de Fourier en S'. Y es válido definir esta función de acá. ¿Por qué es válido? Porque le estoy tomando la transformada inversa a algo que está en el espacio de distribuciones temperadas, ¿ya? Que es lo que habíamos conversado un poco antes. Así que efectivamente eso ahí existe, quizás por lo menos como una distribución temperada. Eh, Eso, tenemos que F pertenece a L2, así que, bueno, repitiendo lo que habíamos visto antes, F gorro también está en L2, y al multiplicar por esto de acá, por el polinomio, efectivamente me queda una función y no solamente una distribución. ¿Ya? Así que quizá la transformada inversa la estoy tomando en el sentido de S', porque yo a priori no sé si esto está en L2. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, Tomamos el módulo al cuadrado, vemos qué pasa. Como siempre, el módulo de I es 1, no pasa nada. Aplico la desigualdad conocida. Primero antes, bueno, agrego términos. Sí, aquí quizá hay un alcance de nombres, pero básicamente aquí tengo un multiíndice y bueno, los puedo sumar todos, siempre y cuando sean con orden menor acá. Y no me cambia nada porque estoy sumando cosas positivas, así que va a ser mayor o igual. Y esto de acá, por la cuota que habíamos tenido antes, va a ser menor o igual a el polinomio en chi, a la k. Y bueno, con el factor del módulo de f gorro, que no depende de los índices, no depende de nada, así que no me afecta, lo dejo ahí. Bueno, ahora integramos la desigualdad. ¿Qué es lo que pasa acá? Integro acá al lado izquierdo y uso inmediatamente Planchier. Me tira el factor de 2 pi a la n por la definición de la transformada de Fourier. Y me queda que es menor o igual a los lados derechos. ¿Ya? Pero esto de acá era justamente el G a la alfa. Entonces tengo que el G a la alfa eh, tiene norma en L2 finita, así que en particular están en L2. ¿Ya? Ahora queremos ver que efectivamente este G a la alfa es una derivada débil de F. ¿Ya? Porque les recuerdo que queremos demostrar que está en WKP, así que tenemos que demostrar que tiene derivadas débiles y que las derivadas débiles van a estar en L2. Que están en L2 ya lo demostramos, pero queremos ver que efectivamente cumple con la definición. ¿Ya?
tomamos una función test, como siempre en todo lo que sea como derivada débil, derivada distribucional, ese tipo de cosas, nos damos una función test, es decir, suave, soporte compacto, en particular va a estar en el espacio de Schwartz, porque tiene soporte compacto, así que en particular decae rápido a cero. Tiene transformada de Fourier también, que también va a estar en el espacio de Schwartz. Y bueno, hago un truco parecido a lo que había hecho en la LP1, ¿cierto? Tomo un psi tal que va a ser igual a la transformada de phi, que en particular va a estar en S. Y bueno, por definición, la f a la menos 1 de psi va a ser igual a phi. ¿Ya? Entonces tomo el producto en L2 de mi candidato a derivada débil por phi. Ahora bien, ¿qué significa esto de acá? Por definición, el G sub alfa es f a la menos 1 de esto de acá, que es como mi pseudo derivada, ¿cierto? Como mi derivada en el espacio de Fourier. Y phi es algo, un phi a la menos 1 de un psi que está en el espacio de Schwartz, que puede ser cualquier cosa, pero yo sé que está en el espacio de Schwartz, así que no me molesta. Y bueno, conjugados por la definición del producto interno en L2. Bueno, ¿qué hacemos acá? Usamos Planchera. Tenemos el producto en L2 de estas dos cosas. Esto va a ser igual a, bueno, el factor 2pi a la menos n, por la transformada de esto de acá. Ahora yo sé que esto de acá, por el teorema de inversión de Fourier, tomo la transformada de Fourier, se me va con el f a la menos 1, así que se me va esto de acá, se me va esto de acá, me queda el producto de i por chi a la alfa, por f gorro, que es lo de acá adentro, y por el psi, conjugado. Entonces aquí quiero armarme mi definición de derivada débil, así que me fijo en lo siguiente. I por chi a la alfa, bueno, uno escribe lo que significa. Tienes como el i por chi sub 1 al alfa 1 multiplicado por i por chi sub 2 al alfa 2, así, etcétera. Bueno, juntas todos los i, los sacas para afuera y te queda justamente que el i te queda elevado al módulo de alfa, ¿ya? Es decir, a la suma de todas las coordenadas del multiíndice. Y eso por el polinomio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el módulo de alfa es par, entonces el i al módulo de alfa se va a cancelar. Te va a quedar 1 o menos 1, ¿ya? Entonces, en particular va a ser real y va a ser igual a su conjugado. Si es impar, te va a quedar como i o menos i, dependiendo del valor del módulo. Y al tomar el conjugado, bueno, te cambia solamente el signo porque es puramente imaginario, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo resumir todo esto? En que i por chi a la alfa es igual a menos 1 por el módulo de alfa por el conjugado, ¿sí? Eh, es como un simple análisis, ¿ya? Eh, módulo de alfa par, bueno, esto es real, así que va a ser igual a su conjugado. Módulo de alfa impar va a ser puramente imaginario, así que es igual a su conjugado con un signo menos. Una vez que tengo esto bajo la manga, bueno, reemplazo. Entonces tengo el menos 1, el módulo a la alfa. Me va a quedar con un conjugado el i por chi a la alfa, que lo puedo juntar junto con el conjugado de psi. Y bueno, eso es justamente lo que hago. Lo junto todo. Y me acuerdo que psi lo había definido como la transformada de phi, que es esto de acá. Y aquí vuelvo a usar la propiedad de transformada de la derivada, que me dice que la transformada multiplicada por este polinomio es igual a la derivada de mi función original. Todo eso con la transformada. De aquí tengo el producto de una transformada con otra transformada. Uno ve eso y al tiro dice Planchera. Me absorbe el 2pi a la menos n que me había salido de antes, así que
al final se me canceló solo. Y aquí me queda justamente, se me va la transformada acá, la transformada acá y me queda el producto de f con la derivada de phi. Y bueno, acá el menos 1 debería ir con el módulo de alfa. ¿Ya? Y bueno, por definición, ¿esto qué quiere decir? Que g a la alfa va a ser la derivada débil de f. Así que f efectivamente tiene derivadas débiles, porque alfa era arbitrario, cualquier multiíndice con módulo menor o igual a k. Y había demostrado anteriormente que g sub alfa estaba en el espacio L2, así que todas las derivadas débiles de orden menor o igual a k van a estar en L2, y por lo tanto f va a estar en WK2. ¿Ya? Se concluye que los conjuntos son iguales. Eso, entonces, esa es como la gracia de intercambiar derivadas con polinomios a través de la transformada de Fourier, y me dan estas definiciones equivalentes, por lo menos para cada entero positivo. Eh, Cuando cada no es positivo, no se tiene la equivalencia, porque en general para los duales como que del WKP es un poco más difícil de caracterizarlo, que es igual se puede hacer, pero no es tan directo como con los HS. Pero para cada entero positivo se tiene la igualdad. ¿Ya? Entonces pueden ver el espacio Sobolev, por lo menos para una cantidad como entera de derivadas, lo pueden ver ya sea como este integral en el espacio de Fourier, eh, esta integral finita, o también lo pueden ver como quizás la forma más intuitiva de alguna manera, de decir el espacio de las funciones que tienen cada derivada y las derivadas son cuadrada integral. ¿Ya? Eso. Si no hay duda hasta ahí, paso a la P3. Voy a tomar agua por mientras. Ya. La P3 quizás, no sé si tiene como alguna utilidad, pero me imagino que saber que algo es álgebra igual debe ser súper útil. Así que me parece interesante ponerlo. Y bueno, dice lo siguiente, que son estos como resultados de regularidad, ¿cierto? Que si tengo suficientes derivadas, puedo asegurar que pasan cosas buenas. Eh, ¿Qué sería algo bueno en este sentido, en este problema? Que para S estrictamente mayor a n partido en 2, HS va a ser un álgebra. Les recuerdo que un álgebra, bueno, un espacio vectorial donde también puedo multiplicar. Ya. Entonces, para demostrar lo que es lo que vamos a hacer, como HS es un espacio vectorial, vamos a mostrar que es cerrado para la multiplicación. Bueno, partamos. Quizás un preliminar, eh, no sé si golazo, pero si no se te ocurre, te cuesta el problema, esto de acá, ¿ya? Que podéis acotar eh, la potencia de la suma por esta constante y la suma de las potencias. ¿Cómo lo hace uno? Bueno, aprovecha que este es positivo y uno se da cuenta que esto de acá es menor o igual que sumarse el máximo con el máximo, ¿ya? Porque si el máximo es A, bueno, A es igual a A y B va a ser menor o igual a A, ¿ya? Y lo mismo con B. Y bueno, hay una metodología y sale. Eh, es como esta desigualdad apañadora y también otra que, bueno, ahí la van a ver. ¿Ya? En particular la van a ver acá al tiro. Aplicamos esta desigualdad al polinomio usual, al que tenemos siempre,
al peso este con el chi al cuadrado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, de la siguiente manera. ¿Y por qué tiene esta forma? Lo vamos a ver al tiro. Tomo esto, hago un guito nipono con una variable eta, que eta va a ser una variable de integración que va a salir después. Y bueno, aquí yo sé que esto es menor o igual a 2. Esto de acá es un poco como la desigualdad acá arriba, pero sí, quizás escribirlo. Pero ustedes conocen esta desigualdad, ¿cierto? Porque aquí me sale con una constante, con un 2 con una potencia menor, ¿ya? Que en realidad es irrelevante, pero viene del hecho de que 2ab es menor o igual a cuadrado más b cuadrado, ¿ya? Y eso lo demuestra escribiendo a menos b al cuadrado, como en paréntesis, es mayor o igual que 0 porque es un cuadrado, y bueno, matraqueas el binomio y te sale, ¿ya? Así que en particular tienes que esto de acá, eh, por desigualdad triangular, es menor o igual que el módulo de chi menos eta más módulo de eta. Ocupas la desigualdad que acabo de mencionar, y me sale con el factor 2, y me sale justamente estos dos cuadrados, ¿ya? Bueno, como todo esto acá es positivo, el es positivo, etc., en particular es creciente, así que si el 1 lo reemplazo por un 4, sigo teniendo la desigualdad. ¿Y por qué lo reemplazo por un 4? Porque puedo factorizar por el 2 y lo saco para afuera, me sale con la potencia t. Y ahora este 2 lo desarmo en uno que va con el chi menos eta y el otro 1 que va con el eta. Y ahora sí ocupo la desigualdad que había mencionado anteriormente. Me va a tirar un 2t que se multiplica con este t de acá, así que me queda un 2 a la 2t. Es una constante que el t va a estar fijo más adelante, así que no importa que sea que crezca como potencia, que crezca exponencialmente no me afecta. Y bueno, me queda esto acá. Ya. Entonces, ¿para qué queremos hacer todo esto? Queremos demostrar que h a la s, para s suficientemente grande en relación a la dimensión, es un álgebra. En particular que f multiplicado por g para cualquier f y g en hs está en el espacio hs. Y la propiedad importante para estar en el espacio hs, ¿cuál es? Que la transformada de mi objeto, al multiplicarla por el peso e integrar al cuadrado, sea finito, que es justamente la cantidad que está acá. ¿Ya? Una propiedad que también está en el resumen del auxiliar 9, creo, que quizás uno lo use tan seguido, pero también es importante, es que la transformada del producto me pasa a convolución. Y aquí uno ya se empieza a dar cuenta por qué hice el desarrollo anterior. Porque aquí tengo una convolución y bueno, acá tengo un chi menos eta y un eta. ¿Ya? Entonces, como que tiene pinta de ser convolución de algo. Veamos qué pasa entonces. Tenemos la expresión de arriba, que es la que queremos estudiar. Y bueno, escribimos qué pasa. Eh, Reemplazo el f de g de gorro por la propiedad que tenemos acá de la convolución. Saco el factor 2pi a la menos n de afuera. Y escribo, ¿qué es lo que significa la convolución? La integral de mi función. Bueno, quizá aquí me salto un paso, pero el polinomio en sí está afuera, no tenía nada que ver con la convolución inicialmente, lo meto después para adentro. Y lo que me interesa convolucionar es este producto de acá, el f corro de chi menos eta con el g corro de eta. ¿Ya? Y bueno, aquí aplicamos la desigualdad anterior con t igual a s medios. ¿Ya? Quizás no muy claro, pero tengo que esto de acá, el polinomio en chi al cuadrado, es menor o igual a constante, el mismo polinomio, pero en una variable chi menos eta, más constante, el mismo orden de polinomio, pero en una variable eta, ¿no? Donde eta
no me importa mucho lo que sea. Ya. Esta va a ser la variable de integración. Entonces, reemplazo acá y distribuyo, separo la integral porque, bueno, la integral es lineal, no pasa nada. Y bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Por definición, esto de acá es la convolución de F gorro por el peso convolucionado con el módulo de G gorro. ¿Ya? Bueno, aquí todo está con módulo. Eh, lo mismo para la otra integral, pero como simétrico. Tengo la convolución de F gorro, en módulo, con la G gorro, en módulo, por el peso. ¿Ya? Entonces tengo como esta simetría entre los dos términos. Y bueno, la constante la escribí como sea, no me importa lo que sea, porque si se fijan, no depende de Chile, ¿ya? Solamente depende de n y de s, y los dos están fijos. Entonces queremos ver que elevar esto al cuadrado, integrar, de alguna manera me va a dar algo finito. ¿Por qué? Porque esa es justamente la condición para que f por g, gorro, esté en hs. ¿Ya? Esta es un poco la desigualdad que les mencionaba al inicio. Si yo defino mis dos términos de acá, que van a ser positivos porque tengo la convolución de cosas positivas, constantes positivas, a esto de acá lo voy a llamar u, a esto de acá lo llamo b. Bueno, ¿qué pasa si elevo al cuadrado? Esto de acá va a ser menor o igual a 2 por u cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Y bueno, solo el factor 2, la constante c, insisto, no me afecta en nada. Me queda justamente esto de acá. Vuelvo a acotar y me queda la convolución al cuadrado, convolución al cuadrado. Entonces aquí lo único que me falta es integrar y ver de alguna manera que el término del lado derecho va a ser finito para deducir que el término del lado izquierdo va a ser finito y ahí ya gano, que es como el trabajo pesado. Entonces, para integrar, queremos que esto de acá, bueno, van a ser las normas en L2, con L2 el espacio de LP usual. Queremos que esto de acá sea finito y de alguna manera uno se va, no sé, a medida y se acuerda que hay una desigualdad para la convolución, se llama desigualdad de Young, que el enunciado dice así: tomo funciones en NLP y NLQ, eh, que son como casi conjugados de LP, pero tengo el R también, ya, ojo ahí, ningún término extra. Bueno, se cumple esta relación, entonces yo puedo acotar como la norma de la convolución o las normas de U y B en su respectivo espacio, ¿ya? Entonces a uno le gustaría usar eso para acotar la norma en L2 de esta convolución y esta convolución, pero uno tiene que fijarse en la hipótesis. Yo sé que el término de F corro por el peso y de G corro por el peso van a estar en L2 porque están justamente F y G están en HS. Ya, por definición, el F gorro con el peso va a estar en L2. Ya, lo mismo para G. Pero tengo el otro término. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Al lado izquierdo, o sea, perdón, en la norma la tengo L2, así que el R tiene que ser sí o sí 2, no me queda otra. Para que sea finito, mi única chance de tener alguna estimación es usar la norma L2 de este término con el peso, así que eso ya me fija el P, me quedaría solamente el Q, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un medio más 1 partido Q igual un medio más 1. La única como opción que me va quedando es que el Q sea igual a 1, ¿ya? Entonces, de alguna manera necesito ver que la integral, o sea, perdón, que el módulo de G gorro sea una función en L1. ¿Y cómo uno ve eso? Uno usa desigualdad de Cauchy-Schwarz con un Nikita nipona. Tomo mi función f gorro, quiero ver que está en L1, así que integro el módulo.
hago un igual como dije, con el factor, el polinomio en chip, pongo menos S medios más S medios, Cauchy-Schwarz, me queda F corro con el peso, esto S medios, yo sé que esto de acá va a estar en HS por la definición de estar en HS, yo sé que F está en su conjunto, así que esto de acá es finito, y me falta ver que esto de acá es finito, para ver que la norma en L1 de F borro es finita. Segundo. Ah, vale. Sí, de ahí subo la grabación en todo caso, así que si se quieren retirar, pueden hacerlo sin problema. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos una hipótesis al inicio que todavía no hemos usado. ¿Cuál es esa hipótesis? Que S era mayor estricto que N partido en 2. Entonces, bueno, si uno quiere demostrar algo y no está usando la hipótesis es porque algo anda mal. Ya, tiene que aparecer en algún lado. Pero aparece acá, así que no íbamos tan mal en realidad. Aquí viene la hipótesis apañadora. S va a ser mayor que N medios. Así que en particular esta norma de acá, creo que lo vieron en clases también, va a ser finita. Y si no se acuerdan por qué esto de acá implica que esto sea finito, uno escribe la integral, pasa a coordenadas esféricas, el módulo al cuadrado te queda como r al cuadrado, ¿cierto? Acá te queda menos s medio al cuadrado porque estoy tomando la norma en L2. Y las coordenadas esféricas te tiran un factor r a la n menos 1. Cuento corto, tenemos una integral de un polinomio que va a ser aproximadamente de orden 2 menos 2s más n menos 1, y eso tiene que ser menor estricto a menos 1 para que sea integrable. ¿Ya? Pero eso es justamente la condición, uno despeja el s y llega a esto acá, que ese es mayor estricto que n a la n partido en 2. ¿Ya? Así que efectivamente como que la hipótesis nos queda justo para ver que esto de acá es finito. La segunda integral, como les dije, es finita por hipótesis, porque f está en HS. Entonces, en particular, la norma en L1 de f gorro va a ser finita, porque el lado derecho es finito, y f gorro va a estar en L1. La demostración para G es exactamente igual. Podrían tachar f, poner G encima y funciona. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usamos la desigualdad de Young, ¿cierto? Con lo que uno intuía, que era con R igual a 2, P igual a 2, y ahora con Q igual a 1, porque ya sabemos que efectivamente F borro está en el espacio que tiene que estar, al igual que G borro. Y bueno, aplica la desigualdad de Young sin pensarla mucho. Me queda esto de acá, es cosa de reemplazar la definición. Me queda este término que ya hemos dicho varias veces, es finito por hipótesis. Esto de acá también acabamos de demostrar que es finito. Entonces esto es finito. Lo mismo para el otro término, que era el simétrico. Entonces me queda que esto de acá es menor igual, bien digo, sí, menor igual, a estos términos que son finitos, así que en particular esto de acá es finito, y estamos listos. Bueno, casi listos porque en realidad me falta ver que f por g es una distribución temperada, pero de todo el análisis que uno hizo, se da cuenta de esto de acá, ¿cierto? Quiero ver que esto de acá, de alguna manera, hay cierta continuidad con respecto a mi distribución, perdón, a mi función de Schwartz. ¿Y qué hago acá? Ocupo planchera y ya estamos. Hago un y pone y yo sé que esto de acá va a estar en L2. Quizás me convenía hacer Cauchy-Schwarz en realidad, para que me quede al cuadrado. Pero sí, algo de ese estilo. ¿Ya? Hacer su y pone. Esto de acá yo lo puedo tomar supremo, lo que ustedes quieran, porque phi borro va a estar en el espacio de Schwartz. Y de cierta manera uno puede acotar lo que tiene que acotar para que efectivamente quede una distribución temporal. ¿Ya? Aquí falta un detalle, ya está incorrecto, pero se puede hacer. Lo corrijo cuando suba la pauta. Eh, y eso sería el problema 3. ¿Ya? Demostramos que FG está en HL acá, así que estamos listos. Claramente las otras propiedades de ser álgebra salen directo de ser espacio vectorial.
lo que interesa es que sea cerrado para multiplicación. Y eso. Ojo que en un álgebra sin unido, HK no tiene la función constante 1, porque uno no puede cuadrado integrarlo. Eso. Eh, si les sirve, bueno, la bibliografía, el Foland tiene esta sección de espacios de Sobolev, como lo está viendo el profe. Les puede servir. Usa las mismas definiciones, la misma notación. Así que revisen, por si acaso. Porque si saben, por ejemplo, el Evans define los espacios WKP y quizás no va a ser muy traducible lo que están viendo en el curso. Eso. ¿Dudas? ¿Comentarios? Eh, Eso, no sé qué les puedo decir. Las tareas, estaríamos subiendo las notas pronto de la tarea de actividad complementaria 2 parte 1. Yo ya revisé mi parte que era bien chica. Y estaría revisando la P1 y P2 de la actividad 2 parte 2 de aquí al domingo, ojalá, si todo sale bien. Y eso, porque le estamos dando muchas notas y lo tenemos en mente ya. Así que, perdón, sorry. Estamos tratando de ponernos al día con eso. Ya. Eso. Se pueden retirar si quieren, si no tienen más dudas. Gracias, Brian. Nos estamos Vale. viendo. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Les subo la pauta al tiro y después la subo corregida. Ya. Bueno, no, la pauta, bueno, está arriba, sí. La subí ante el auxiliar. Así que tengan en mente, ya tienen algunos detalles en la pauta, pero eventualmente la corrijo. Eso. Chao, gracias. Chao, que estén bien.